Me atrevo a decir que hay tal vez un abanico de opciones, pero hay algunos que toman seriamente esto de la perfección y esto de que sea progresivo, lento pero progresivo, y van camino a. Mientras otros no, siguen siempre igual, siempre igual, siempre igual. Y el día que venga el Señor, le van a pedir ahí, perfeccionate, hazte todo rápido, te verán en el nube de gloria. Y van a tratar que el Señor haga la obra así, como el café instantáneo. Porque creen que no es necesario estos pasos de los que Pablo habla. El que comenzó la buena obra en ustedes, las perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que hasta el día que venga el Señor, vamos teniendo chance de ir perfeccionando nuestra vida, pero necesitamos que Él haga la obra en nosotros y no la demoremos nosotros, porque Él sí está dispuesto. El día domingo prediqué un mensaje sobre todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que Dios es. Decíamos que Dios es nuestro proveedor, es nuestro guía, es nuestro amigo, es nuestro corrector, que Él está con nosotros y es manifiesto. Lo que uno conoce de Dios es precioso y a mí me interesa que la iglesia conozca este aspecto de Dios, no el Dios ese que a veces se predica, el que condena, el que nunca uno llega, nunca uno... Es verdad, a veces uno no llega y Dios es, pero hay en nosotros, tiene que haber ese deseo que el Señor perfeccione la obra en nosotros, nos siga trabajando un poquitito más. Amén, necesitamos. Cuando viene gente que tiene una profunda necesidad y alguno viene y te lo plantea y te dice, necesito cambiar esto. Y quiere que nosotros no la detengamos. Ahora nosotros podemos de alguna manera detener este crecimiento o esta perfección, no cabe ni la menor duda. Hay un texto muy interesante que está en Jeremías, yo recién les hablaba del alfarero, y justamente es Jeremías capítulo 18, dice en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Uno primero tiene que ver qué precioso que Dios, para hablarle al profeta, le lleva a algo que él tenía a mano y lo lleva a la casa del alfarero. El alfarero era aquel hombre que tenía una rueda que giraba y preparaba una vasija. Y hay varios condimentos, varios ingredientes. Uno es que el alfarero, para trabajar con ese barro, necesitaba que ese barro esté en reposo 70 años. Es decir, que había alguien que había pensado en el trabajo del alfarero, que iba a ser, era un oficio de generación en generación. El abuelo guardaba barro que lo iba a trabajar el nieto. Eso es pensar en el futuro. Es como aquel que planta árboles y sabe que él no los va a ver nunca, pero sus nietos sí, y sus bisnietos también. Y piensan en las próximas generaciones, aún en el oxígeno que emiten esos árboles. El agua
que absorben ante mucha lluvia, el agua que contienen para las otras generaciones. Eso es pensar en el futuro. El alfarero era algo semejante. Tenía la virtud de guardar barro para que se le vayan las impurezas y necesitaba que sean 70 años. Y ahí estaba el alfarero. Era un tiempo donde la vasija de barro era la más económica y estaba accesible a todo el mundo. Era el oficio del alfarero. Y Dios lo lleva al profeta y le dice, mirá que tiró la vasija, la está haciendo y le salió mal y la volvió a tirar en la rueda que giraba y la vuelve a tomar el alfarero para hacerla nuevamente. Y Dios le dice a Jeremías, ¿no podré yo hacer lo mismo con ustedes? Es la invitación del Señor a decir, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y va tomando nuestra vida y la va moldeando. Nuestros caprichos son moldeados, nuestro carácter es moldeado, nuestra vida es moldeada, nuestros pensamientos son moldeados, nuestra mente es moldeada, nuestro corazón es moldeado. ¿Como el de quién? Como el de Jesucristo, como el del Señor. Hay una vasija por excelencia, perfecta, sin defecto, que no es la nuestra, es la del Señor. Y está ahí, como un modelo. Cuando dice el apóstol Pablo, habla de la perfección. Ustedes son perfectos. A mí me asusta esta definición, pero es bíblica y nos lleva a doblar nuestras rodillas delante del Señor y a decirle, Señor, te necesito, como esa vasija que necesita ser arrojada una vez más. Por esto cuando Gaby nos dirigía en el culto y cantaba esta canción que decía, y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir, es caer a los pies del Señor, caer a los pies del Señor, caer. Me encuentro con ese Dios soberano que provee, que guía, que es mi amigo, que es mi corrector. Y en ese aspecto de la corrección entra mi vida, que la toma el Señor con sus manos y la va formando. Y que decimos, hay esperanza. Cuando te viene alguien con un planteo y te dice, tengo una tremenda necesidad de Dios, le da la respuesta y le decís, hay esperanza, chiquito, hay esperanza, chiquita, hermana, hay esperanza, hermano, hay esperanza. Teníamos 3 personas para bautizar, se agregó una más, me dice, tengo una profunda necesidad de Dios y tengo miles de problemas, tengo miles de vicios, tengo montones de dificultades. Hay esperanza para mí, hay esperanza para vos. Se acerca otra chiquita y dice, tengo una profunda necesidad de Dios, yo no sé si usted querrá bautizarme, tampoco vengo a la iglesia, pero necesito de Dios. Hay esperanza para mí, hay esperanza para vos. Hay otro joven del puerto, pastor, tengo que hablar con usted, no puedo más. Es la vasija que está en las manos del alfarero y el alfarero la toma en sus manos, que es el Padre, y vuelve a ponerla en la rueda que está girando. Es la iglesia, es la iglesia.
es la iglesia. Es aquel, es aquel, es aquel, es el que no está, es el que no vino, es el que tiene vicios, es el que tiene destrozada su vida, es el que no tiene esperanza, es el que no tiene trabajo, es el que simplemente dice, Señor, te necesito. Es esa declaración, así como declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, así como declaramos que para Él no hay nada imposible, pues tenemos que declarar nuestra necesidad y decirle, Señor, te necesito, te necesito, te necesito en mi salud, te necesito en mi presión alta, te necesito en mi corazón, en la parte cardíaca, te necesito en mi enfermedad, te necesito en mi tumor, te necesito en mi carencia, te necesito en la falta de trabajo, te necesito en esta necesidad que tengo, te necesito en este conflicto familiar. Y el Señor lo toma en sus manos. Y lo toma. Sigo afirmando el mensaje del día domingo. ¿Qué Dios es el que tenemos? ¿Qué Dios es el que creemos? ¿Quién es el Dios que gobierna nuestras vidas? ¿Qué estamos esperando? ¿Que algo salga mal? No estoy esperando que algo salga mal. Estoy esperando que algo el Señor lo vuelva a hacer nuevo. Veía el día domingo a Pablito, al nieto de Sara, viviendo un gran complejo, un gran conflicto, ustedes lo saben. Allá están por darle la salida definitiva ya de Batán. Y qué otra cosa que no darle un mensaje de esperanza. Que todas las cosas ayudan a bien, lo dice el Señor. Y caramba, ¿puede la prisión llamarse algo bueno y que todas las cosas ayudan a bien? Y les digo, amén. Amén. Escuchar al papá de Pablito, a la mamá, y decir, menos mal que fue allá y Dios lo guardó de un montón de cosas más, paga la pena que tiene que pagar, pero ahí se encontró con el Señor. Y cuando sale, ¿cómo enfrentará todo esto? Porque el apóstol Pablo habla de la obra que ha de perfeccionarse. ¿En quién? En ustedes, en los que no conocen al Señor, y a mí y en mí. Perfeccionará la obra y tenemos que ayudarlo. Hay un texto que yo quiero que leamos, que está en Apocalipsis capítulo 2. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice en el capítulo 2, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y yo les vengo hablando de un Dios de amor, de un Dios precioso, pero que en esta corrección que Dios hace sobre su amada, sobre la iglesia, esto también entra en la corrección de Dios. Es lo que las Escrituras llaman la disciplina de Dios. Y le dice a la iglesia de Éfeso, tened cuidado, es necesario que veas la perfección de Dios. Para que la obra del Espíritu Santo siga en tu vida. Y le dice a la iglesia de Éfeso, cuidado, arrepiéntete, deja que siga obrando en tu vida, porque si no hay esto, tu vida se detiene, quitaré el candelero de ti.
Candelero es algo que ilumina y que uno lo tiene y que va iluminando y que ilumina. El Señor dice, si no te arrepentís, te saco el candelero y lo pongo en la mano de otro y otro lo va a seguir levantando adelante. Y mientras tanto, esperarás hasta el día del Señor. Es delicado el tema, pero todos tenemos la posibilidad de ir a la casa del alfarero. ¿Para qué? Para que nos siga moldeando. ¿Y por qué el Señor se propone moldearnos? Porque Él tiene un diseño y un propósito con nosotros. Tiene un diseño de nuestra vida y un propósito, cumplir el propósito. A veces uno lee algunos libros, sobre todo cuando éramos más jóvenes, y veíamos el testimonio de Nicky Cruz, un hombre que estaba con pandillas en Estados Unidos, con droga que corría, y ahí había crímenes, no es que estaban y fumaban algo y ya estaba y alucinaban. Había crímenes, había robos, había crueldad, había droga, había alcohol, había vidas descontroladas. Y cuando se encuentran con el Señor, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y se convirtió y cayó a los pies del Señor y hubo una regeneración impresionante en su vida, una vida cambiada. Y de golpe aquellos que los veían, que compraba, que vendía, que consumía, que mataba, que robaba, ahora lo veían dando testimonio de Jesucristo. Tremendo, tremendo. Es como la conversión de Pablo, persiguiendo a los creyentes y luego predicando a Jesucristo. No dejemos que la obra de Dios deje el trabajo a medias. Es muy, muy triste ver el trabajo a medias. Es como cuando uno va por la ruta y ve que el asfalto está bien lisito y en un momento se detuvo el asfalto. Se detuvo. Quedó. Un amigo mío de Buenos Aires decía antes de ayer, tuvo un accidente. La ruta estaba bien hasta que de golpe encontró un bache gigante de 4 metros por 2 metros y lo agarró con el auto. 4 autos casi se matan. Una obra no terminada, una obra no perfeccionada. Así es nuestra vida. Nuestra vida puede tener avances, debe tener avances. ¿Para qué? ¿Para satisfacer al hombre? No, para glorificar a Dios que tiene un modelo hecho de nosotros para poder usarnos, y a la vez es la gente los que se benefician. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Me cuesta algo en el Señor? Pues tengo que decirle, Señor, ayúdame. Quiero dar estos pasos concretos. ¿Por qué? Porque es el modelo perfecto de Dios. ¿De qué? De tu vida, de la mía, de la de Nano, de la de Víctor, de la de Nancy, de la de Marta. Es el modelo perfecto de Dios. Por eso aun cuando el apóstol Pablo dice, comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué tremendo, qué tremendo. Hay esperanza. ¿A dónde queremos que vaya sino la gente que tiene una tremenda
necesidad del Señor. ¿Qué le vamos a dar? El teléfono de buenos psicólogos, que lo hay, los hay. De buenos psiquiatras, los hay, los hay. De hecho, hemos mandado a gente que tiene problemas psiquiátricos. Te pueden ayudar, pero aquel que puede moldear tu vida no ha de ser ninguno de estos profesionales, es Jesucristo. Y la iglesia tiene estos elementos para darlos, tiene estos elementos para guiarlos. Hay un panorama fuera de las puertas de la iglesia que es tremendo, porque el Espíritu Santo se está moviendo por las calles y sigue tocando vidas, sigue tocando corazones, que cuando vengan nos encuentren a nosotros diciéndole al Señor, cuando venga toda esta gente que de hecho vienen y tienen una necesidad, que nos encuentre a nosotros en la rueda. Señor, perfeccioname, sin tonterías, sin caprichos, sin sugerir cosas, sin hablar de las imperfecciones nuestras, las tenemos. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nosotros no lo frenemos. Y cuando venga el Señor, que nos diga, avancen, no se queden, y que no nos ponga contra la espada y la pared, porque la corrección del Señor también nos pone contra la espada y la pared, que no nos diga, mirá, que voy a quitar el candelero de tu mano y lo voy a poner en la mano de otro. Y la obra va a seguir avanzando, porque es la obra del Señor. Ni usted, ni yo, ni vos, ni yo vamos a frenar la obra del Señor. No podemos. Sigue obrando el Señor. Pero nadie, ninguna hermana, ningún hermano puede frenar la obra del Señor. Fortalezcamos nuestra vida, fortalezcamos la iglesia del Señor, fortalezcamos los cultos, fortalezcamos esta comunión entre nosotros, fortalezcamos la comunión con el Espíritu Santo, con el Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Seamos sabios, porque este Dios del que les hablé el domingo pasado y que es maravilloso, también nos enfrenta con esta realidad que quiere seguir trabajando en nosotros. Y como aquel mensaje de hace algunas semanas atrás, que nos elevemos como el águila, muy alto, muy alto, muy alto, y que veamos todos los problemas como muy pequeños, como un Dios que es alguien especialista en resolver problemas. Este es el Dios que conocemos. Amén. Hoy tenemos cena del Señor. Será muy lindo que podamos acercarnos hasta acá adelante, poner la mesa aquí delante y acercarnos confiadamente, una vez más, como tantos otros días, acercarnos a la mesa